Bienvenidos a Sanando desde Adentro, un espacio donde tu sanación y crecimiento personal comienza. Este será un lugar para sanar, crecer, encontrar la inspiración que necesitas para transformar tu vida, cambiar tus creencias limitantes y convertirte en tu mejor versión. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Sanando desde Adentro. Gracias por darte este momento, gracias por estar aquí, porque incluso si a veces no lo parezca, el solo hecho de escuchar este episodio es una forma de empezar a sanar. Para los que no me conocen, yo soy Alejandra Gómez y hoy quiero hablarte de una herida silenciosa, pero que marca profundamente nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta nuestra autoestima, y es la herida con papá. Sanar el vínculo con nuestro padre, ya sea que esté presente, ausente, que haya sido amoroso o frío, duro o indiferente, es una puerta directa hacia nuestra fuerza interna, hacia nuestra capacidad de sostenernos, de confiar, de sentirnos suficientes. Y no se trata de justificar ni de buscar culpables, se trata de entender para liberar. Para algunos, hablar de papá es hablar de fuerza, de respaldo, de protección. Para otros es hablar de ausencia, de exigencia, de silencio o de miedo. Y también hay quienes no saben exactamente qué sienten, solo saben que algo pasa cuando piensan en él. Y aquí quiero decirte algo que quizás nunca te has permitido pensar. Tener un vínculo sano con papá no significa necesariamente tener contacto con él, ni siquiera significa llevarse bien. Significa haber sanado lo que ese vínculo dejó en ti, aunque él no lo haya hecho. Tal vez tu papá fue muy crítico, o tal vez simplemente no estuvo. Tal vez sí estuvo, pero no emocionalmente. O fue un papá presente, pero frío. Y si hay un nudo en tu estómago o un suspiro profundo cuando piensas en él, este episodio es para ti. Sanar el vínculo con papá es una de las cosas más transformadoras que puedes hacer. Porque papá no solo representa al hombre que estuvo o no estuvo en casa. Papá es símbolo de dirección, sostén, de impulso. Es quien nos enseña a caminar con seguridad hacia afuera, a confiar en que lo que somos es suficiente. Y si ese vínculo no fue sano, muchas veces lo arrastramos en forma de inseguridad, miedo a actuar, necesidad constante de validación externa o dificultad para poner límites. Te invito a quedarte a escuchar con el corazón abierto y tal vez a empezar a transformar, porque la figura del padre va más allá de quién fue o cómo fue. Deja una huella emocional que muchas veces no logramos ver con claridad, pero que influye en casi todo lo que vivimos. Papá representa muchas cosas, representa el sostén, la estructura, la seguridad, pero también representa el permiso para avanzar, para elegir, para ocupar nuestro lugar en el mundo con firmeza. Desde lo simbólico, el padre es quien nos da el impulso hacia afuera. Mientras mamá nos conecta con el mundo emocional y con lo interno, papá es quien nos muestra el afuera, cómo caminar por él, cómo pararnos frente a la vida, cómo confiar en nosotros sin tener que rendir examen para merecer amor. Si papá estuvo disponible emocionalmente, probablemente aprendiste a sentirte segura al actuar. Si fue estable, aprendiste a confiar en la vida. Pero si fue ausente o frío, si su presencia fue impredecible o si todo lo que hacías nunca era suficiente para él, es posible que hoy te cueste creer en ti, tomar decisiones o avanzar sin miedo a equivocarte. Porque aunque crezcamos muchas veces, seguimos esperando una mirada que apruebe lo que hacemos, una voz que nos diga, lo estás haciendo bien. Y esa mirada no llegó o siempre estuvo acompañada de exigencia, crítica o indiferencia. Entonces empezamos a dudar de nosotros mismos. Tal vez creciste pensando que tenías que hacer más para ser valorado, que si no te esforzabas no eres digno de amor, que tenías que complacer, demostrar, rendir. Y sin darte cuenta llevas años repitiendo el mismo guión, buscando afuera una validación que solo se sana desde adentro. Por eso hoy quiero proponerte algo. Miremos a papá no solo como el hombre que fue, sino como la energía que dejó en ti. Esa energía masculina que puede haberse fragmentado, bloqueado o desbordado y que tal vez hoy necesitas recuperar, integrar y resignificar. Sanar a papá no siempre es reconciliarte con él, es reconciliarte con la parte de ti que aún se siente insegura, sola, pequeña cada vez que intenta caminar hacia lo que desea. Una consultante llegó con bloqueos constantes en su trabajo.
Siempre que iba a cerrar un gran proyecto, algo pasaba. Se enfermaba, se paralizaba o dudaba de sí misma. Al revisar su historia vimos que su padre siempre había sido una figura crítica, difícil de complacer. Aunque hoy ya no vivía con él, seguía buscando inconscientemente su aprobación en todo lo que hacía. Trabajamos juntas en resignificar esa figura interna, entender que hoy ella podía validarse por sí misma y poco a poco empezó a sostenerse desde el amor propio y no desde la exigencia. Muchas veces no nos damos cuenta, pero lo no sanado se manifiesta en formas muy concretas. Nos cuesta confiar en nosotros mismos, dudamos a la hora de tomar decisiones, sentimos que necesitamos la aprobación de otros antes de movernos, nos paraliza el miedo a fallar. También buscamos validación constante. Si papá no nos reconoció, si fuimos invisibles para él o solo valíamos y hacíamos las cosas perfectas, podemos crecer buscando afuera lo que no recibimos adentro. Lo estás haciendo bien. Saboteamos nuestros propios avances. Cuando estamos por lograr algo importante, aparece la autoexigencia, la duda, el miedo, como si algo en nosotros dijera, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si decepciono? Es la herida de papá hablándonos desde lo más profundo. También repetimos relaciones con figuras de autoridad frías, exigentes o distantes. Jefes, parejas, amigos que nos hacen sentir igual que nos sentíamos con papá. No porque queramos sufrir, sino porque el sistema busca lo conocido aunque duela. Y muchas veces nos convertimos en nuestro propio padre crítico. Adoptamos esa misma voz dura, impaciente, rígida y la llevamos dentro. Ya no necesitamos que alguien nos exija desde afuera. Ahora lo hacemos nosotros mismos sin compasión. Por eso, sanar el vínculo con papá no es solo mirar hacia atrás, es entender cómo sigue eso vivo hoy, en tus relaciones, en tu forma de verte, en cómo te hablas, en cómo caminas por la vida y también en una oportunidad inmensa, la oportunidad de recuperar tu fuerza interna, de construir una relación distinta contigo, de elegir desde el amor y no desde la carencia, porque aunque papá no cambie, aunque ya no esté, aunque nunca haya podido darte lo que necesitabas, tú sí puedes cambiar la forma en que todo eso vive dentro de ti. Sanar el vínculo con papá no comienza afuera, no empieza con una conversación, ni con una carta, ni siquiera con un te perdono directo. Sanar con papá comienza dentro de ti en el momento que decides mirar hacia atrás con honestidad y con coraje. Y lo primero que necesitamos mirar es nuestra historia, no la historia que contamos para que todo parezca normal, sino la historia emocional, esa que vive en los silencios, en las miradas que esperaste y no llegaron, en el esfuerzo constante por sentirte suficiente. A veces papá sí estuvo, pero nunca te preguntó cómo te sentías. O te corrigió más de lo que te abrazó, o esperó que fueras fuerte sin darte permiso de ser vulnerable. Y tú creciste creyendo que mostrar emociones era una debilidad, que tenías que ganarte el amor, que no podías equivocarte. Tal vez papá fue el proveedor, el que no faltó a ningún cumpleaños, el que cumplía su rol desde lo externo, pero internamente tú no te sentías visto, validado, sostenido, y eso también es una herida. Lo que más nos cuesta aceptar de papá no siempre es lo que hizo, sino lo que no pudo hacer. Lo que faltó, el te amo que no dijo, el confío en ti que necesitabas escuchar, el orgullo que nunca expresó. Y ese vacío, por más que lo justifiques, no se borra si no lo reconoces. Mirar para sanar implica preguntarte con sinceridad, ¿qué me dolió de mi papá aunque no lo haya dicho en voz alta? ¿Qué aprendí de él sobre el valor, el esfuerzo, la confianza? ¿Sigo esperando que me reconozca aunque ya no sea parte activa de mi vida? ¿Cuántas decisiones he tomado desde esa necesidad de que alguien me diga que lo estoy haciendo bien? Sanar también implica mirar el lugar que ocupa hoy esa figura en tu mundo interno. ¿Te convertiste en una versión de él, dura, autoexigente, crítica? ¿O todo lo contrario, te cuesta confiar en ti, te paralizas antes de actuar, sientes que necesitas permiso para avanzar? Mirar para sanar es también dejar de idealizar. No para odiar ni para culpar, sino para ver con verdad, para aceptar que papá con todo su amor o su ausencia fue un hombre con su propia historia, sus propias heridas, sus propias limitaciones y que lo que no pudo darte no tiene por qué definirte para siempre.
Sanar es empezar a reconstruir la imagen que papá dejó dentro de ti, no desde la carencia, sino desde la conciencia, desde esa parte adulta que ya puede decir, sí dolió, pero ya no quiero seguir viviendo desde esa herida. Porque mirar con compasión no es negar lo que pasó, es dejar de vivir desde la necesidad y empezar a vivir desde la verdad. Y desde ahí, desde esa verdad emocional, sí puedes empezar a sanar. Y cuando empezamos a mirar con honestidad, a reconocer lo que dolió y a dejar de justificar lo que faltó, algo dentro de nosotros se acomoda, porque ya no estamos evadiendo, ni disfrazando, ni callando, estamos viendo con claridad. Pero mirar no es suficiente. Sanar implica un paso más allá, tomar decisiones internas que nos permitan resignificar lo vivido y empezar a construir algo nuevo. Y aunque no exista una única forma de sanar, sí hay caminos posibles, puertas que podemos abrir para liberarnos del peso que llevamos cargando por años y recuperar esa fuerza interna que quizás quedó atrapada en la historia con papá. Sanar el vínculo con papá no es un proceso lineal ni ocurre de la noche a la mañana, tampoco es una conversación pendiente o una reconciliación forzada. Es un proceso interno, profundo, amoroso. Y empieza cuando dejamos de esperar que él cambie para empezar a cambiar la forma en que esa historia vive dentro de nosotros. Aquí quiero compartirte algunas claves que trabajamos mucho en consulta y que también hacen parte del proceso de sanación emocional cuando se trata de papá. Primero, reconocer lo que dolió, aunque no haya sido tan grave. Muchas personas no se permiten sanar el vínculo con su padre porque creen que no fue tan malo o que hizo lo que pudo. Y aunque eso puede ser cierto, también puede ser cierto que a ti te dolió su frialdad, su ausencia emocional, su exigencia o su incapacidad de conectarse contigo. Sanar no es culpar, sanar es validar lo que sentiste sin minimizarlo. Tal vez dolió que no te dijera que te amaba, que no fuera a tus presentaciones del colegio, que solo hablara contigo para corregirte o que nunca te preguntara cómo te sentías. Lo que se niega se congela, lo que se reconoce se transforma. Y por eso el primer paso es mirar de frente lo que dolió sin justificarlo, sin maquillarlo, solo mirarlo con compasión. Lo segundo es validar a tu niño o niña interior. Cada vez que esa herida se activa, no es la persona adulta la que reacciona, es el niño o la niña que un día sintió que tenía que hacer algo para ser visto, para ser amado, para ser suficiente. Esa parte de ti sigue ahí esperando un gesto, una palabra, una validación que no llegó. Y hoy tú puedes ser ese adulto que la abrace, que la escuche, que le diga, no necesitas hacer nada más para merecer amor, no fue tu culpa. Hoy te veo, hoy te sostengo. Puedes escribirle una carta a ese niño interior, recordarle que no estaba roto, que no era débil, que no era insuficiente y empezar a darte tú ese reconocimiento que tanto necesitabas de papá. Lo tercero es hacer un duelo por el papá que no tuviste. Este paso es doloroso, pero profundamente liberador. Muchas personas siguen esperando en lo más profundo que papá algún día nos reconozca, que se acerque, que nos pida perdón, que te diga lo que nunca dijo. Pero a veces ese día no llega y quedarse esperando duele más que aceptar. Hacer un duelo por el papá ideal, ese que te hubiera gustado tener, te permite ver al hombre real, con su historia, con sus heridas, con su incapacidad emocional y entender que no pudo darte lo que nunca recibió. Cuando dejas de esperar lo que no va a llegar, puedes empezar a darte eso tú y desde ahí recuperar tu poder. El cuarto paso es expresar lo no dicho. Hay emociones que se guardan durante años, reclamos, tristezas, rabia, decepción, y cuando no se expresan se acumulan en el cuerpo, en la garganta, en las relaciones. Una herramienta muy sanadora es escribir una carta a tu papá, no para dársela, sino para ti, para decirle todo lo que no pudiste decir, lo que dolió, lo que necesitaste, lo que hoy sientes. Puedes llorar, temblar, enojarte y al final, si lo sientes, puedes quemarla como un acto simbólico de soltar. A veces no necesitamos una conversación con papá, necesitamos una conversación con nosotros mismos desde el corazón. Otro paso importante es reconstruir tu energía masculina.
Papá representa la fuerza, el impulso, la acción, la capacidad para avanzar. Y cuando esa figura está herida, muchas veces nos cuesta sostenernos. Nos volvemos autoexigentes, perfeccionistas, duras con nosotros mismas. O por el contrario, inseguras, temerosas, con miedo a equivocarnos. Sanar con papá es también empezar a relacionarte diferente con tu energía masculina interna, aprender a actuar sin miedo, a tomar decisiones sin buscar aprobación, a confiar en ti incluso cuando no sabes todo, a darte permiso de avanzar sin sentir que necesitas que alguien más te diga lo estás haciendo bien. Esa energía no depende de papá, esa energía ahora está en ti. Y el último y más importante es perdonar. No para olvidar, sino para liberarte. Perdonar a papá puede ser uno de los actos más complejos y al mismo tiempo más liberadores del camino terapéutico. Porque perdonar no es olvidar lo que pasó, no es justificar, no es minimizar y mucho menos es negar el dolor que viviste. Perdonar es reconocer con toda la conciencia del adulto que eres hoy que ya no quieres seguir arrastrando una herida que pertenece al pasado, pero que aún está viva en tu presente. Es tomar una decisión interna. Esto dolió, pero no voy a dejar que siga definiendo quién soy ni cómo vivo. Y aquí es donde muchas personas se estancan en su proceso, porque creen que si perdonan están traicionando a su niño o niña interior, que están dejando impune lo que dolió. Pero es todo lo contrario. Cuando eliges perdonar, estás honrando profundamente a ese niño. Estás diciéndole, sí, lo que vivimos fue real, pero ahora yo estoy aquí y no vamos a seguir repitiendo esa historia una y otra vez. Perdonar es dejar de cargar, es dejar de esperar que un día papá venga a decirte lo que necesitas escuchar, porque puede que ese día no llegue. Y si lo sigues esperando, vives detenida en una fantasía que te impide sanar. Y en terapia he visto tantas veces lo que pasa cuando una persona suelta esa expectativa, cuando deja de mirar hacia afuera buscando justicia emocional y se vuelve hacia sí misma con compasión. Y te contaré el caso de Eliana. Ella llegó a consulta con un sentimiento constante de rabia, una rabia que se le activaba con figuras de autoridad, con su pareja, incluso con sus hijos. Me decía, no soporto que me den órdenes, me enciendo con nada. Al explorar su historia, descubrimos que su papá había sido muy autoritario. Nunca le preguntaban qué quería, solo debían obedecer, callar y cumplir. Eliana había cortado la relación con su padre hacía más de 10 años. No lo llamaba, no lo visitaba, no hablaba de él y sin embargo su herida seguía viva, porque no basta con alejarse físicamente para sanar un vínculo. En un ejercicio que hicimos en consulta, Eliana lloró durante toda la sesión. Me dijo, me di cuenta de que sigo esperando que él me vea, que me diga que está orgulloso de mí y ese día no va a llegar. Y fue ahí, en esa aceptación, donde algo se movió profundamente. El proceso de perdón no fue inmediato, pero poco a poco Eliana dejó de reaccionar con rabia y empezó a tomar decisiones desde la adulta que es, no desde la herida. Pudo hablarle a su hijo adolescente sin repetir el tono de su papá. Pudo soltar la necesidad de mostrarle a todos que era capaz. Porque cuando perdonamos no lo hacemos para el otro, lo hacemos para nosotros, para cortar el hilo que nos ata a una herida que ya no queremos seguir reviviendo. Perdonar no siempre se siente fácil. A veces necesitas llorar, enojarte, escribir, quemar cartas, hablar contigo misma en voz alta. Y está bien, sanar no es lineal, pero sí es posible. Y si este paso resuena contigo, pero no sabes por dónde empezar, en la descripción de este episodio te dejo un regalo especial, un ejercicio guiado de perdón para papá, un espacio íntimo solo para ti, donde podrás expresar lo que nunca dijiste, liberar lo que aún pesa y tal vez abrir una nueva forma de relacionarte con ese lugar donde papá habita en tu memoria. Hazlo en calma, en silencio, cuando tu corazón esté listo, porque cuando soltamos desde el alma, lo que entra es paz y tranquilidad. Sanar con papá no siempre es visible, no siempre hay una escena que lo marque. A veces es un proceso lento, silencioso, pero cada vez que decides tratarte con más compasión, actuar sin miedo, validar tus emociones, poner un límite, tomar una decisión desde tu deseo y no desde la necesidad de aprobación, ahí estás sanando. Y recuerda, aunque papá no haya estado, aunque no puedas hablar con él, aunque ya no esté físicamente, todavía puedes sanar, porque la herida no vive afuera, vive dentro de ti.
y también está la llave para liberarte. Después de todo lo que hablamos hoy, tal vez haya emociones moviéndose dentro de ti. Tal vez una parte se siente aliviada por haber podido nombrar algo que llevaba años callando. Y otra parte aún duda si sanar realmente es posible. Y por eso quiero terminar este episodio recordándote algo. Sanar el vínculo con papá no es un juicio hacia él. Es un acto profundo de amor hacia ti. Es dejar de vivir desde lo que faltó. Es dejar de repetir historias que ya no quieres cargar. Es empezar a darte eso que tanto esperaste y que hoy puedes construir para ti. Seguridad, confianza, validación, dirección. Porque sanar con papá es también reconciliarte con la vida, con tu capacidad de avanzar, de actuar, de sostenerte. Es elegir vivir desde la adultez y no desde la herida. Y aunque él no haya cambiado, aunque ya no esté, aunque no entienda lo que viviste, tú sí puedes cambiar la forma en que esa historia vive dentro de ti. Recuerda que en la descripción te dejo un ejercicio guiado de perdón para que puedas empezar este proceso desde un lugar íntimo, amoroso y seguro. Y si quieres un acompañamiento más profundo, en mi programa Sanando desde Adentro trabajamos juntos todas esas heridas desde la raíz, con herramientas terapéuticas, ejercicios y una guía paso a paso que puede transformar tu historia desde el amor. Gracias por quedarte hasta el final, gracias por estar dispuesta o dispuesto a mirar hacia adentro, incluso cuando duele. Y sobre todo, gracias por elegir este camino tan valiente de sanarte, de liberarte, de volver a ti. Y por último, si este episodio resonó contigo, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video, síguenos en Instagram como @biosaben para más contenido de sanación emocional. Y comparte este episodio con alguien que también necesite escucharlo. Gracias por ser parte de esta comunidad que elige sanar desde adentro. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo grande.